Bien, vamos a hacer un recorrido sobre las amenazas comunes a las aplicaciones web. Vamos a hacer una breve introducción a los riesgos y cuáles serían las buenas prácticas que debemos de aplicar para proteger las aplicaciones. Como primer punto, debemos entender primero cómo funciona una aplicación web. Para eso, recordemos la arquitectura cliente-servidor, donde existe un cliente que demanda un servicio y un servidor que atiende ese servicio. ¿Cómo se logra esa interacción? A través de una red telemática. Puede ser a nivel local o a través de Internet. Ahora, las aplicaciones hoy en día se utilizan para diferentes fines. Por ejemplo, para poder hacer transacciones bancarias o inclusive para poder ver nuestras notas desde nuestros dispositivos móviles. Ahora, estas aplicaciones que han sido desarrolladas para entornos de dispositivos móviles, donde donde se almacena la información que se le presenta al usuario final en un servidor. Significa que este servidor debe de estar configurado a nivel de sistema operativo y a nivel de aplicación para poder interactuar con esas peticiones. También permite que la aplicación interactúe con bases de datos para obtener la información desde el navegador. También son utilizadas en servicios como la banca en línea, redes sociales, comercio electrónico y otras plataformas adicionales. Por ejemplo, plataformas educativas como precisamente la de Blackboard, donde ustedes interactúan con esos sistemas. Entonces, al final, existe un cliente y existe un servidor. En la mayoría de los casos, el cliente viene a través del navegador o a través de una aplicación móvil. Ahora, ¿por qué son atacadas las aplicaciones web? ¿Por qué intentar atacar una aplicación web? Primero que nada, porque están expuestas a Internet las 24 horas. Entonces, hay tiempo suficiente para que un atacante intente ingresar a una aplicación. Porque saben los atacantes que esas aplicaciones permiten llegar a las bases de datos. Y que estas bases de datos gestionan grandes volúmenes de datos que son sensibles. Porque también existen fallos de configuración o de desarrollo, como lo vimos en el tema anterior, donde se desarrolla una aplicación que no tiene la librería de cross-site scripting. ¿Cómo se da la interacción entonces entre un navegador, un cliente y un servidor? Generalmente el cliente envía una petición, el servidor web atiende esa petición, se la traslada al servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones es el que interactúa con la base de datos. La base de datos responde al servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones pasa la petición de respuesta al servidor web y es el servidor web el que interactúa con el navegador. El flujo de comunicación normal en aplicaciones web es a través de este sentido. Ahora, este es el cliente, esta es la capa de aplicación web y esta es la base de datos. Generalmente, a nivel de seguridad, deberíamos de poder proteger estas capas, verlos como capas,
Esta es una capa y esta es otra capa. Algunas empresas, dependiendo del tamaño y la complejidad, esta capa o estos servicios generalmente están en el mismo servidor. Y ahí es donde debemos de buscar las mejores estrategias para proteger ambas capas, tanto el servidor web como el servidor de aplicaciones, que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el módulo. Ok, existen amenazas internas y amenazas externas. Veamos una comparación rápida de qué es una amenaza interna y qué es una amenaza externa y cuál es el criterio. Por ejemplo, a nivel de origen, ¿cómo podemos saber que una amenaza es interna? Es porque se da dentro de la organización. Generalmente los mismos empleados, ex empleados o contratistas que tienen acceso a los sistemas internos. Una amenaza externa es fuera de la organización y generalmente son los hackers, los bots o los atacantes anónimos. Otro criterio es acceso al sistema. A nivel interno, ya tienen acceso legítimo o autorizado. Externo, buscan obtener el acceso mediante vulnerabilidades, ¿verdad? Vulnerabilidades o ingeniería social para descubrir, por ejemplo, contraseñas. ¿Cuál es la motivación común? A nivel interno puede ser por venganza, por negligencia, porque no hice la actualización, como pasó en el caso de la clase anterior, el error humano o por robo de información. A nivel externo puede ser por robo de datos, ganancias económicas, por sabotaje o por hacktivismo. ¿Cuál es la dificultad de detección? Difícil, ya que pueden actuar como usuarios legítimos. Es decir, identificar una amenaza interna es más complejo que una externa. ¿Por qué? Porque detectar esta amenaza es a través de patrones de tráfico que no son típicos. Por ejemplo, intentar hacer una consulta de SQL desde la aplicación web. Esa amenaza desde el exterior sabemos que es fácil de identificar, pero desde el interior pues es un poco difícil porque sabemos que hay usuarios legítimos que hacen ese tipo de consultas. Ejemplos comunes de amenazas internas: filtración de información confidencial, el uso indebido de privilegios, errores de configuración. Externos, ataque de inyección de SQL, que lo vamos a ir viendo, ataque de denegación de servicio y ataque de denegación de servicios distribuidos. El phishing y el malware. ¿Cuáles son las medidas de prevención ante todos estos tipos de amenazas? A partir de el enfoque interno. Siempre hay que hacer auditorías internas, tener controles de acceso, capacitación y llevar un registro de actividades en las aplicaciones. Desde el externo, pues obviamente contar con los firewalls, los Web Application Firewalls, dado a aplicaciones y por supuesto instalar actualizaciones y patches. Ok, como lo mencioné anteriormente, OWASP es una comunidad que permite dar buenas prácticas sobre la protección de las aplicaciones web. OWASP divide esas buenas prácticas en 10 dominios. El primero es el A01, que es pérdida de control de acceso. ¿Cómo funciona la pérdida de control de acceso? Los usuarios pueden acceder a funciones o datos que no deberían de estar disponibles para ellos, como cambiar, por ejemplo, los roles o ver información de otros usuarios. ¿Cómo podemos protegernos de ese tipo de vulnerabilidad? Validación de permisos en el backend. Siempre se deben de definir permisos para los usuarios. Utilizar reglas RBAC, que hace referencia
que se va a dar acceso basado en roles. Se debe de colocar roles específicos: administrador, lector, editor, auditor, en fin, se pueden definir diferentes roles de acuerdo a su función. Dominio número 2, fallas de criptografía. Si bien es cierto, la criptografía nos permite mejorar nuestros sistemas de aplicaciones, pero puede darse el caso que existan fallos en la criptografía. Cualquiera puede pensar, los protocolos criptográficos, los certificados digitales son seguros. Sí, pero también existen vulnerabilidades asociadas a este tipo de mecanismo de seguridad, como por ejemplo utilizar protocolos o algoritmos débiles o de poco cifrado, ¿verdad? Que por ejemplo tenemos el RSA, que hoy en día ya no podemos utilizar el 1024 bits, sino que debemos de utilizar como mínimo 2048 bits. Puede hacer caso. Ahora, ¿cuál es la prevención que OWASP establece para este tipo de debilidad? Utilizar siempre HTTPS en todos los sitios web, en todos. Puede llegarse a dar el caso que hay algunos sitios que no tienen HTTPS, sino que funcionan como HTTP. Entonces es importante poder asegurar esos sitios también. Almacenar contraseñas con hashing seguros. Por ejemplo, usar Bcrypt, que nos permite generar un hash de una contraseña y almacenarla para mejor protección. Aplicar cifrados fuertes, como por ejemplo AES, TLS 1.2, que se refiere al transporte seguro de los datos, o superior al 1.2.